Hola, soy María Gracia Aguilar, soy de Alameda, un pueblecito de Málaga, y hoy vengo a presentar un proyecto que hicimos en el 2018 para la chirigota La Cantera. Pero antes de explicaros cómo hemos realizado este tipo de proyectos, os voy a explicar un poco quién es mi persona o a qué me dedico, para que comprendáis cómo hemos realizado todo este proceso que ahora, a lo largo del vídeo, vamos a ver. Yo soy arquitecto técnico, me dedico a la construcción, pero tengo una gran pasión que es el arte del reciclaje o darle una segunda oportunidad a elementos que se supone que ya no valen. Entonces, en ocasiones mezclo mi profesión con mi pasión y realizo procesos constructivos para hacer escultura o arte con elementos reciclados. Para mí, el arte del reciclaje es mi manera de poder expresar que no todo es desechable, no todo no vale y que por desgracia en la era que vivimos parece que hasta el amor se desecha. Y fíjate, una simple botella tú le puedes dar un segundo uso a infinidad de cosas que podemos hacer para cambiar la vida que tenemos y para ayudar a nuestro planeta y expresarlo en forma de arte, de reivindicación y de otra forma de vida. Y bueno, ahora os voy a explicar en qué ha consistido este proyecto. En el año 2018 realicé la ejecución del forillo de la chirigota La Cantera para su actuación en el carnaval. Un forillo es un elemento de decoración que se pone en el escenario para la actuación y que tiene que ir en concordancia con las letras y los disfraces que ellos lleven ese año. En el año 2018 ellos me hicieron la propuesta para la realización de su forillo porque pensaron que con el tema que llevaba y lo que yo realizaba con elementos reciclados podía transmitir lo que ellos directamente querían expresar. Me explicaron su tipo ese año, que era un poco estilo steampunk, y lo que querían, lo que expresaban con sus letras o con sus disfraces era un poco creadores de carnaval. Ellos eran trabajadores, querían decir que eran trabajadores del carnaval, que son los que hacen letras, las crean y finalmente pues logran hacer una actuación o ese tipo de expresión. La verdad que a mí este proyecto me alegró mucho, a la vez que me asustó, porque claro, yo estaba acostumbrada a hacer elementos reciclados o cositas recicladas a pequeña escala. Esto era un proyecto en gran formato, con unas dimensiones de 3 metros de altura y 8 de anchura, que tenías que rellenar en un escenario y que tenía que concordar con lo que ellos querían expresar. Para mí fue, cuanto menos, un grandísimo reto. Yo realicé durante una semana una lluvia de ideas con motivo de inspiración, a ver qué podíamos crear o qué era lo que se me ocurría para que ellos llevaran un forillo que se acomodase a lo que ellos querían expresar. Entonces, para mí fue finalmente la fábrica del carnaval. Decidí crear una fábrica en la que se crease lo que es el carnaval, ¿no? Pues con pasión, con letras, con un pito de carnaval, con tela, con rebeldía, con coraje, como expresan sus letras, y con todo esto yo decidí eso, que si tú metes todos los ingredientes en una fábrica se crea un proceso y en el que finalmente lo que consigue es el carnaval. Total, que al final mi proyecto se llama o es la fábrica del carnaval. Como idea principal yo tenía para la realización de este forillo que quería que fuese con movimiento, tuviese profundidad y no fuese un forillo plano, es decir, que el forillo por sí solo tuviese vida. Bueno, ahora os voy a explicar cómo se hizo la ejecución y cómo fue todo el proceso. Primeramente, con todos los integrantes de la chirigota, que bueno, ellos se dividen, unos hacen trajes, otros hacen forillo, otros hacen letras, se van organizando. Yo tenía X integrantes que me ayudaban a mí. Lo primero que hicimos fue la recolección de materiales. Yo le tenía que hacer ver a ellos que cualquier porquería o cualquier elemento que ellos encontraran en cualquier cosa, en su puesto de trabajo, en la basura, en su casa, botellas, cosas de metal, de madera, cualquier cosa que ellos encontraran, para nosotros era válida. Era complicado, porque ellos entiendo que no veían en cualquier elemento que se encontrasen en la calle algo que pudiese servir para nuestro forillo. Pero sí es verdad que cuando llevábamos 2-3 días de recolección, al tercero, al cuarto se presentaban desde su casa, desde su trabajo: mira, he encontrado esto, mira, esto no sirve, oye, me he traído esto. Y creo que ellos se metieron también en la historia de que cualquier elemento que tú encuentres es válido. Una vez terminamos el proceso de recolección, pues pasamos a la fase de composición de los elementos, es decir, íbamos uniendo diferentes piezas, diferentes elementos con diferentes texturas, diferentes materiales, hasta realizar una composición de una máquina, un elemento, otro elemento, diferentes elementos que después pretendíamos hacerlo en unión con la máquina principal, todos los tableros de forillo que ellos tenían en el fondo y que en definitiva todo funcionase
como una única máquina. No eran elementos sueltos por un escenario o no tenían una correlación entre los mismos. Es decir, todos iban en composición con colores, todos tenían una misión. Teníamos una máquina principal que era el corazón, o que es el corazón de la máquina de la fábrica del carnaval. En esa máquina tú echabas todos los componentes del carnaval. Tenía diferentes procesos, válvulas, tuberías, elementos, hasta que salía por la máquina contigua que realizaba el proceso de maceración y luego hasta que tú conseguías sacar lo que es tu carnaval. Es decir, que todos los elementos que tú tenías enfrente, ¿no? O que estaban todos colocados en lo que es el forillo, tenían una correlación. Para la combinación, o sea, para darle vida a este forillo, yo decidí que tenía que tener movimiento, es decir, que tuviese algo de vida por sí solo, es decir, tenía la máquina principal un eje central que era rotativo y mezclaba todos los elementos, todos los componentes que tú introduces referentes al carnaval, y luego tenía aparte unos ventiladores como suelen tener, o extractores como suelen tener las fábricas para la extracción de humo, de procesos de fabricación de X elementos, ¿no? Entonces, a la hora de ellos entrar en su actuación, la primera fase, o lo primero que ellos hacen es llegar al forillo, levantar una llave, como hacer el levantamiento de una llave como que tú enciendes algo y en ese momento se enciende y empieza a funcionar la máquina central. Y a la vez que suben la segunda llave, se mueven los ventiladores. Es decir, la máquina tiene movimiento, tú estás en una fábrica y el público no se tiene que imaginar que esa fábrica puede funcionar, directamente ya funciona. El 90% de los materiales que utilizamos en este proceso constructivo son reutilizados. Esto para mí era impensable y a mí me pone súper contenta porque no pensaba yo nunca que en una escultura de esta envergadura, con estas dimensiones, podríamos reutilizar el 90% de todos los elementos. Para mí fue un gran reto y la verdad que me pone muy contenta que esto haya sido así. Una vez teníamos todos los elementos y todos los materiales, fue muy gratificante cuando empezamos el montaje, a pintarlo, a los últimos retoques, por así decirlo, ver cómo ellos estaban aprendiendo de cómo se hace el arte reciclado o en qué consiste, que no tiene tanta dificultad de darle vida o darle un segundo uso a unos elementos que tú pensabas que eran para la basura o que lo podías poner en el contenedor para reciclar y que se hiciesen nuevas botellas. Una vez teníamos la fábrica completamente terminada y montada, teníamos que tener en cuenta que teníamos que hacer un traslado hasta el lugar de la actuación y que esto podía deteriorar o podía ser un poco complicado. Entonces, tuvimos que montar, o sea, teníamos que pensar en todo momento que era un conjunto, pero que se tenía que trasladar por separado. Otra de las complicaciones que tenía la ejecución de este carnaval, porque claro, tú lo ves muy bonito en una nave, pero la finalidad de este forillo era estar en la actuación y había que trasladarlo hasta allí, y había que montarlo allí y tenía que funcionar allí. Por suerte pasó. Bueno, pues después de 3 meses de durísimo trabajo, porque fue duro y le echamos muchas horas a la ejecución de este forillo, la verdad que yo quedé sorprendida y contenta de que el resultado fuese tal y como yo lo había imaginado en mi cabeza. Sé que ellos han sido muy valientes porque ellos no estaban viendo el resultado y lo vieron las 2 últimas semanas y aguantaron el tirón de mi imaginación o de mi creación sin chistar, la verdad. Fueron unos valientes en este sentido y yo se lo agradezco porque por lo que luego escuché, por los comentarios que luego me hicieron, ellos también acabaron contentos con el resultado. Bueno, pues nosotros contamos con Marigracia para hacer el forillo porque una vez planeado el tipo y el disfraz, pensamos que era conveniente alguien que hubiera tocado ese estilo, el steampunk que se llama. Y nada, como nosotros sabíamos que ella había hecho otra escultura con el mismo estilo, sabíamos que ella podía tener más manos, más ideas a la hora de organizarlo. Entonces fuimos a proponérselo y a ella le pareció bien, a nosotros también.
Pues yo creo que la parte más divertida ha sido la de buscar material. Pues que nos hemos pegado una pesa de reír nosotros conejos y la pesa de guardia es que hemos ido a buscar material y anécdotas hay 1000 para contar. Bueno, pues el resultado ha sido espectacular. Yo que esperaba del resultado, yo no esperaba nada. A mí me tenía ciega, como a mí, como a todos, tenía ciega hasta la última hora, la pobre. Nada más que había de irnos, oye, ya le veremos color, ya le veremos color. Y hemos confiado en ello y la verdad es que ha merecido la pena. Y era eso, y yo veía a la lavadora, ¿y esto para qué coño es, Mari? Y veía al otro, ¿y esto para qué es, Mari? No te preocupes, tú haz esto que ya lo veremos. Y a la vista está que quedó súper chulo. Que pagía una máquina que lleva ahí con su tubo y con toda historia. La máquina de la lavadora, a fin de cuentas, sí, a lo mejor se le veía un poco más, pero yo cuando me dijo de montar una máquina con 4 corchos y no sabíamos la forma de cogerlo, porque hacer corchos es un material muy complicado, como para luego transportarlo y moverlo varias veces, yo la verdad es que lo vi complicado y yo me echaba a reír, yo la miraba y me echaba a reír como diciendo, bueno, ya está, vamos a intentar y vamos a... Y mira, al final... Con la tontería hemos aprendido varias cosas. Hay materiales que se pueden pegar con un tipo de pegamento especial, cosas que a lo mejor no sabías que se podían pintar con pintura al agua, que había todo al agua. Prohibido el spray. Prohibido el spray. Lo que más me ha gustado del fonillo, el día tras día. Me he pillado la vida, que va. El día tras día no, porque no he pillado aquello para nada. Lo he pillado 2 veces. Y una de las veces fue y fui ya con el trabajo medio hecho, bueno, casi entero. Tiré todos los tablones. Se cayeron todos los tablones al suelo, uno cogiéndolo por detrás, yo debajo. Vaya, que formé un petaqueo que por poco no se nada, menos mal que después estaba Marigraya, lo arreglamos y para acá y para allá. Y la otra vez que estuve, pues me mandaron a poner unas letras y las letras las puse con mi tacto, que eso después era la cantera lo que tenía que leer y el que lo tuvo que leer pues tuvo que poner el traductor porque creía que estaba en otro idioma o saber Dios. Estaban todos los tornillos abiertos, se caía una letra. A mí me gustaría agradecer a toda Chirigota La Cantera por su confianza para esta creación, esta realización, aparte de llevarme de su agrupación grandes personas, grandes amigos y grandes vivencias, por qué no decirlo, porque para mí fue un gran reto el que me pusieron, pero del que salgo muy contenta. Bueno, pues este vídeo lo hemos realizado 2 años después de la ejecución del forillo, porque por circunstancias no muy buenas de la vida no lo he podido realizar antes. Pero bueno, yo no quería que esto se quedase en el olvido porque al final vivimos de recuerdos. Espero que os guste.